Cuando pensamos en Emily Bronte, es muy fácil que nos venga a la cabeza la imagen de la escritora romántica, la autora de esa única y famosísima historia de amor atormentado. Pero la verdad, esa visión se queda muy corta. Bronte fue, por encima de todo, una auténtica revolucionaria de la literatura. Así que vamos a ver, con calma, en qué consistió exactamente esa radicalidad estética que la convierte en una figura tan adelantada a su tiempo. Que es alucinante si te paras a pensarlo. Con una sola novela, Cumbres borrascosas, y un puñado de poemas, Bronte consiguió una densidad estética, psicológica, estructural, que no tenía nada que ver con lo que se hacía en su época. Estaba en pleno auge la novela realista, la que te daba una lección moral, y de repente llega ella con esta obra que fue, un auténtico terremoto. Se atrevió a meterse en las fuerzas más primarias del ser humano, y con ello reventó por completo la idea de que la literatura tenía que enseñar o civilizar. Para entender bien su genialidad, hemos preparado un recorrido por 5 claves. Primero, veremos cómo fue una rebelde en una época de muchísimas restricciones. Después, nos meteremos en el alma de los páramos para ver cómo el paisaje es un personaje más. A continuación, hablaremos de las pasiones sin ley que describe, que chocaban de frente con la moral victoriana. Luego, su innovadora estructura fragmentada y, para terminar, el potentísimo legado de su radicalidad. Venga, pues empecemos por el principio, el contexto. Para entender la dimensión de la ruptura que supuso Bronte, es que es fundamental entender el mundo en el que escribió. Un entorno con unas restricciones sociales y literarias enormes, sobre todo, claro, para las mujeres que querían crear. Y esta dualidad, esta imagen, lo capta a la perfección. Por un lado, la sociedad victoriana, rígida, ordenada, súper restrictiva. Y por el otro, los páramos de Yorkshire, salvajes, indomables, un espacio casi sin ley. Bronte vivió y escribió justo en esa tensión, y su gran genialidad fue precisamente canalizar toda la fuerza de ese paisaje exterior para dar forma a los paisajes interiores de sus personajes, que eran igual de salvajes. Y una de sus primeras rebeliones fue justo contra las normas del mundo literario. Publicar con el seudónimo masculino Elise Bell no fue un simple capricho ni mucho menos. Fue un acto de insumisión, una estrategia totalmente necesaria en un sistema que, básicamente, negaba a las mujeres una voz propia y la más mínima posibilidad de ser tomadas en serio como intelectuales. Pasemos ahora a uno de los elementos más originales y yo diría que determinantes de su estética, cómo trata el paisaje. Y es que para Bronte la naturaleza nunca es un simple decorado. Es una fuerza viva, activa, central en todo lo que cuenta. Los páramos de Yorkshire, ese entorno tan agreste e inhóspito que la vio crecer, se convierten en el eje que estructura toda su narrativa. No son el fondo sobre el que pasa la historia, es que son la historia misma. Un universo cerrado, que se basta a sí mismo y que impone sus propias reglas, completamente al margen de la civilización. Y aquí está uno de los pilares de su modernidad, el concepto de geografía afectiva. A ver, suena un poco académico, pero la idea es muy potente. En la obra de Bronte, el paisaje es un espejo, una extensión directa del mundo interior de los personajes. La tormenta de fuera es el reflejo de la tormenta de dentro. La desolación del páramo es la misma desolación del alma. O sea, espacio y subjetividad se funden hasta ser una sola cosa. Y claro, esa naturaleza salvaje del paisaje se traduce directamente en cómo representa las emociones humanas. Bronte se aleja por completo del sentimentalismo y del rollo didáctico de su época para enseñarnos la pasión en su estado más puro, más elemental y a menudo más destructivo. Solo hay que comparar para ver la tremenda ruptura. La novela victoriana de manual busca un equilibrio moral, con héroes y villanos muy bien definidos. Bronte, en cambio, nos planta personajes moralmente ambiguos que se mueven por fuerzas que escapan totalmente a la razón, la obsesión, la venganza, el deseo de posesión. Aquí el amor no salva a nadie, es una fuerza transgresora y aniquiladora. Heathcliff es el ejemplo perfecto. ¿Es un héroe romántico o es un monstruo? Pues esa es la pregunta que Bronte deja abierta. ¿Y esto? Esto ilustra de maravilla cómo se recibió su obra. Su negativa a juzgar, a castigar o a premiar a sus personajes resultó súper perturbadora para la mentalidad victoriana. Que la llamaran salvaje y amoral no es un ataque, es la prueba definitiva de hasta qué punto su propuesta estaba haciendo temblar los cimientos de la literatura de su tiempo. Pero ojo, que la radicalidad de Bronte no estaba solo en el qué contaba. La forma en que construyó el relato fue igual de subversiva. Rompió por completo con la narración lineal y la voz omnisciente que dominaban la novela del siglo XIX. En lugar de darnos un narrador único y fiable, nos mete en una estructura complejísima, como de cajas chinas, una narración dentro de otra, con un montón de voces. Tenemos el relato del forastero, Lotwood, que a su vez nos transcribe lo que le cuenta la sirvienta, Nellie Dean. Y esta polifonía no es un adorno, es una forma de cuestionar que exista una verdad única y objetiva, y obliga a quien lea a ir juntando las piezas de un puzzle.
Y por si fuera poco, Bronte también fractura el tiempo. No avanza en línea recta, sino de forma cíclica, con ecos, repeticiones, saltos constantes. El pasado no es algo que se haya superado, es una fuerza activa que está siempre acechando en el presente. Y aquí lo gótico es clave. Los fantasmas no están ahí para dar sustos. Son la manifestación literal de que los afectos, las obsesiones, son más fuertes que la propia muerte. Es una técnica que, de hecho, se adelanta a las exploraciones del tiempo que haría el modernismo ya en el siglo XX. Y con esto llegamos a la parte final. En resumen, ¿cuál es el legado de esta autora? ¿Cómo se unen todos estos elementos para crear una forma completamente nueva de entender la novela? Bueno, pues para entender la prosa de Cumbres Borrascosas es que es fundamental echar un ojo a su poesía. Sus poemas, que son menos conocidos, fueron su laboratorio estético. Ahí es donde ella ensayó con la condensación de imágenes, con la intensidad emocional, con un lenguaje simbólico muy potente. Y toda esa fuerza lírica es la que luego inyecta en su prosa, dándole esa cualidad febril, única que la distingue de todo lo demás. El punto crucial, por tanto, es este. Su increíble modernidad está en la suma de todas estas audacias, la fusión total entre el paisaje y el alma, la exploración de las pasiones sin juzgarlas moralmente, la complejidad de su arquitectura narrativa y temporal, la transgresión constante de las normas sociales y literarias de su época, y por supuesto, esa intensidad poética que lo empapa absolutamente todo. Y nos quedamos con esta reflexión. La pregunta final es la que sigue resonando hoy. ¿Cómo una producción tan escasa, una única novela, pudo tener la fuerza de un cataclismo, adelantándose a las grandes obsesiones, tanto formales como temáticas, de la literatura del siglo XX? Pues justo ahí, en esa pregunta, reside la potencia inagotable y el profundo misterio de Emily Bronte.